Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar Vinuesa y vamos a revisar el trabajo acerca de los cubos OLAP, los reportes con Pentaho Reporting y los dashboard. Todo esto con las herramientas de Pentaho y Pentaho Server. Para comenzar, vamos a hacer los cubos en base a los requerimientos antes preestablecidos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar el Cubo Lab con la siguiente pregunta de negocios en base a cuáles son los clientes que tienen la mayor cantidad de ventas por cada sucursal. Entonces, para comenzar hay que crear un esquema, después hay que crear las dimensiones que intervienen. En este caso se utilizan las dimensiones clientes y sucursal. Entonces se crea la dimensión, se le da el nombre, el nombre sucursal. Ahora se agrega pues la jerarquía, se le pone el nombre, sucursal igualmente. Antes de llenar los parámetros de la jerarquía, se debe de relacionar nuestra dimensión, nuestra jerarquía con la tabla de la base de datos, que es sucursal, la dimensión sucursal. Y por otro lado, pues se debe de crear los niveles, que son los campos que se van a utilizar de esa tabla. En este caso el nivel nombre, luego se selecciona la columna, luego se le da el tipo de dato que es string y el level regular. Entonces tenemos que agregar luego la segunda dimensión, la dimensión clientes, se pone el nombre clientes, luego se agrega la jerarquía con el mismo nombre, clientes, luego se hace de la misma manera, se relaciona con la tabla, que en este caso sería clientes, la dimensión cliente, y luego se agrega los niveles, que son los campos que se van a utilizar, en este caso nombre, con la columna nombre, el tipo de datos que es string y el level type que es regular. Entonces luego hay que agregar las primary key, que en este caso es de cliente, SK cliente, y en sucursal SK sucursal, que se pone automáticamente, pero es lo mismo por si acaso. Luego de ya tener creadas las dos dimensiones, hay que crear lo que es el cubo lab. Entonces al esquema le cambiamos el nombre, se le pone cubos OLAP, cubos OLAP, nada más. Le agregamos el cubo y a este cubo le vamos a llamar cubo 1 o cubo A, cubo B. Y en la descripción se le puede poner la pregunta de negocios que estamos realizando. Luego se debe de agregar las dimensiones compartidas que intervienen dentro del cubo. En este caso vamos a crear las dimensiones con nombre pues, sucursal. Se dice que el source, el recurso es sucursal. Se agrega la llave foránea, que en este caso es
dim sucursal. En esta nueva dimensión se va a llamar dimensión cliente y se le va a agregar la llave foránea correspondiente, que va a ser dim cliente sk cliente. Entonces eso sería todo, y además hay que agregar las tablas de hechos. En este caso es fact ventas, para poder realizar los cálculos correspondientes. Para eso se agrega la tabla y se le especifica el nombre, que es fact ventas. Luego hay que agregar la medida, y para ello se selecciona la parte de Add Measure. Entonces con las dimensiones que ya tenemos, pues se agrega la medida. A esta medida se le va a poner como nombre compras. Se le pone la función de suma para poder sumar todas las compras que ha realizado el cliente, y se selecciona el campo precio unitario de compra para poder ser sumado. Se le agrega el tipo de dato, que es numérico, y se continúa. Eso sería todo por este cubo. Luego hay que guardar. Se debe guardar el archivo para poder ser utilizado en el Pentaho Server. Entonces se le pone cubo solar cliente, se guardamos, y luego visualizamos en el Pentaho Server. Para eso debemos abrir o iniciar nuestro Pentaho Server. Antes de eso debemos de publicar nuestro esquema, poner el Data Warehouse, le damos OK, y ahora esperamos a que se inicie. Ya está publicado, y ahora vamos al login de Pentaho, ponemos nuestras credenciales, esperamos que inicie, un momento, y listo. Ahora para poder utilizar nuestro esquema, vamos a utilizar JPivot. Luego en el esquema seleccionamos el esquema que hemos realizado, cubo 1, OK, y esperamos. Está extrayendo los datos para poder visualizar el cubo, y ahí podemos ver el total de compras que han hecho los clientes en todas las sucursales, que son 163.510,11. Desplegamos todas las sucursales y vemos todas las sucursales, y podemos ver cuántas compras ha realizado cada sucursal, y también podemos visualizar todo el listado de clientes que tiene esa sucursal y cuánto ha comprado cada cliente. Entonces se puede deducir que el mejor cliente de cada sucursal, revisando los valores de las compras. Entonces así se respondería la pregunta de negocio. Si le damos a mostrar gráfico, podemos ver los datos representados gráficamente de nuestro cubo lab. Entonces vemos las ventas y las sucursales. Gracias. Bien, el siguiente paso para continuar es crear nuestro segundo cubo lab, respondiendo otra de las preguntas planteadas en nuestra ficha de requerimientos, y eso lo vamos a hacer a continuación.
Para ello vamos a crear un nuevo esquema. En este esquema vamos a agregar las dimensiones necesarias para responder al requerimiento de la ficha de requerimientos que hemos realizado con anterioridad. Para este caso nosotros vamos a responder a la pregunta siguiente. ¿Qué sucursal ha realizado más ventas en un periodo de tiempo determinado? Para esto es necesario agregar las dimensiones que intervienen en esta relación. Entonces, para ello agregamos una nueva dimensión. Vamos a llamarle la dimensión empleado. Luego de darle el nombre, vemos la jerarquía, le llamamos de la misma manera. Las dimensiones serían empleado y sucursal. Entonces, luego aquí hay que agregar la tabla a la que vamos a hacer referencia. Para ello, pues también, de hecho, nosotros debemos de ver que se tenga la conexión a la base de datos. Entonces, en este caso, nosotros venimos a opciones en conexión y revisamos que la conexión esté hecha o la hacemos. Es tan fácil como poner en el tipo de conexión Postgres, localhost, la base de datos, que en este caso es nuestro data warehouse, y luego las credenciales para el acceso. Revisamos, le hacemos un test, vemos que está ok y continuamos con lo que habíamos empezado. Entonces el nombre de la tabla, vendedor, vendría a ser dimensión vendedor, que sería nuestra dimensión. Y luego tenemos que agregar un nuevo nivel a la que denominaremos, vamos a tomar el nombre del vendedor, del empleado. Luego es necesario agregar la columna, que es de dimensión vendedor, pues el nombre. Le agregamos que es de tipo string, que tiene el tipo regular, y eso es todo. Luego aquí tenemos que agregar la llave primaria, que en este caso es skVendedor, y seguimos agregando la siguiente dimensión, que en este caso pues va a ser sucursal. Agregamos el nombre, sucursal, le agregamos la jerarquía la llamamos de la misma manera, igual que arriba, simplemente estamos repitiendo el proceso. Aquí agregamos la tabla a la que vamos a hacer referencia, que es dimensión sucursal. Luego ya agregamos los labels, que en este caso para sucursal va a ser el nombre. De la misma manera especificamos la columna, que es sucursal nombre, y decimos que es de tipo string regular, y con eso tendríamos también esta dimensión, a la que solamente faltaría agregarle la llave primaria, que en este caso es sk sucursal. Una vez que especificamos esa parte, agregamos la última dimensión, que sería el tiempo. Entonces en el tiempo hay que
llamarle de la misma manera a la jerarquía, tiempo, agregamos la tabla es dimensión fecha, por si lo encontramos por aquí, dim fecha, sería nuestra dimensión, y pues los labels sería el año y tendríamos también el mes. En año tenemos que especificar la columna, que es año, el tipo es de tipo integer y aquí también es regular. En el mes, de la misma manera, especificamos que es mes, decimos que es de tipo integer y regular. Con eso ya tendríamos nuestras dimensiones creadas y tendríamos que pasar a crear lo que es el cubo. En este cubo tendremos que agregar dimensiones compartidas. A estas dimensiones compartidas pues vamos a llamar empleado, y nuestra foreign key en este caso va a ser ¿dónde está? LSK de empleado, de vendedor en este caso. Ya, aquí tenemos que entonces primero agregarle el source, que es empleado, y agregamos que es vendedor, SK vendedor. Entonces aquí no se pierde un poco, pero continuamos. Agregamos la otra dimensión. No es este tipo de dimensión, es una dimensión compartida, que es tiempo. Entonces aquí tenemos que asignarle tiempo y decimos que nuestra foreign key es dim fecha sk fecha, me parece que es. Listo, con eso tendremos que agregar la tabla, en la cual pues el nombre de la tabla, nuestra tabla de hecho es fact ventas. Una vez agregado esto, también hay que agregar una medida. Esta medida pues va a ser cantidad ventas, por ejemplo. Ya, y en nuestra medida pues básicamente lo que va a hacer es una suma. ¿Y qué es lo que va a sumar para calcular la cantidad de ventas empleado? Es el precio unitario de venta, y le vamos a decir que es de tipo numérico. Con esto tendríamos terminado nuestro primer cubo, al que le vamos a denominar cubo A. ¿Sí? Cubo A, y vamos a crear nuestro cubo B. Vamos a poner de nombre cubo B, y de la misma manera le vamos a agregar las dimensiones que intervienen en este cubo, que en primer lugar es la sucursal. De la misma manera le vamos a especificar pues que es la sucursal, y nuestra foreign key vamos a agregar primero la tabla. Parece que es más sencillo si le agregamos de una vez. Vamos a hacer un poco más grande esto, así. Ya, la tabla de hecho, que pues como habíamos dicho es fact ventas.
Ya una vez que tenemos eso ahí, ya podemos decir, nos aparece automáticamente aquí. Entonces simplemente le ponemos sk sucursal y con eso ya estaría. Ahora hay que agregar la otra dimensión que interviene, que en este caso es el tiempo otra vez. De la misma manera, pues tiempo, y la foreign key vendría a ser sk fecha, ¿no? Es básicamente el mismo procedimiento que hemos hecho acá, solo que pues en lugar de tomar empleado hemos tomado sucursal, pero se relacionan ambas por la dimensión tiempo. Entonces por eso es que acá igual se ponen las mismas foreign key y tal, es por esa razón. Luego acá también es necesaria una medida. Esta medida es cantidad ventas pero por sucursal. De la misma manera es una suma, y que es lo que va a sumar, pues precio unitario de venta. El tipo de dato es numérico, y con eso ya tendríamos creados nuestros dos cubos en base a los cuales vamos a hacer nuestra relación. Para ello tenemos que guardar, vamos a darle un nombre apropiado, cubo polar ventas sucursal tiempo, haciendo referencia al requerimiento inicial. Luego ya simplemente tenemos que abrir el Pentaho Server y continuar con el proceso. Voy a proseguir con la parte de la generación de reportes con Pentaho Report Designer. En esta parte debemos crear un nuevo reporte. Lo vamos a hacer con Report Design Wizard. Es una creación guiada. Podemos seleccionar diferentes tipos de templates, plantillas para poder visualizar los datos. En este caso voy a seleccionar cualquiera, por ejemplo Jade. Luego tenemos que establecer la conexión, o sea, el origen de los datos, y para esto debemos realizar la conexión con la base de datos. En este caso yo la tengo creada, pero es sencillo. En este caso lo único que hay que hacer es crear una nueva conexión con Postgres. Se agrega el nombre del host, luego el nombre de la tabla, que es wh-bus, y luego tenemos el usuario, que es Postgres, y la contraseña. Luego le damos OK, dice que le tenemos que agregar el nombre de la conexión. Vamos a poner prueba 1, y la guardamos. Aquí tenemos prueba 1, la seleccionamos, vemos un preview. En esta parte tenemos que agregar una query. Le vamos a dar un nombre, prueba, y aquí tenemos que poner la expresión en SQL para poder obtener los datos. En este caso nosotros tenemos uno aquí ya preparado, en donde lo podemos probar en el pgadmin. Simplemente vamos a wh-bus, que es la base de datos, damos un query tool y lo pegamos. Luego aquí probamos, vemos que nos retorna
satisfactoriamente, pero estos datos responden a una pregunta. Entonces nosotros tenemos aquí los requerimientos del caso de estudio y podemos ver que los totales de compra de los clientes junto a sus datos principales. Esta es una de las preguntas de los requerimientos que tenemos del Data Warehouse. Entonces, esta pregunta es satisfecha por esta query, en donde nosotros vemos el total de compras de cada cliente con sus datos principales. En este caso nos dice que nombre, apellido, dirección y ciudad. Sin embargo, no se tienen esos datos en el Data Warehouse. Se tiene el nombre, teléfono, límite de crédito como datos principales. Entonces, junto a esto tenemos el total de compra. Una vez aclarado ese tema, tenemos que copiar esta misma query y pegarla acá. Luego de que ya lo tenemos, vemos que funcione con un preview. Como vemos, nos da el mismo resultado. Y luego ya le damos a OK. Tenemos aquí, seleccionamos prueba, que es nuestra query de esta conexión que vamos a utilizar. Luego aquí debemos de poner los campos, el campo calculado, como quien dice, que es el total de compra, y los campos que son como los labels de la consulta, del reporte, que en este caso sería nombre, teléfono y límite de crédito. Luego se puede ver un preview de estos datos. Tenemos nombre, teléfono, límite de crédito y tenemos el total de compra. Entonces vemos que funciona y está muy bien. Le damos siguiente y aquí lo que hacemos es darle un formato a estos campos, que es total de compra. Luego acá nombre con N mayúscula, teléfono con T mayúscula y por último, bueno, ahí llevaba tilde, pero límite de crédito. Igual hay algunas tildes que me las voy a saltar para no hacer más largo el video. Y luego ya le damos finish. Aquí podemos editar el encabezado del reporte, así como el footer. En el encabezado le podemos poner reporte empresa poderosa, por ejemplo. Y aquí reporte total ventas, qué sé yo. Subtítulo yo creo que no. Aquí podemos modificar esta parte para que darle 2 puntos, espacio, y esta es la variable, ¿no? Como tal. Entonces luego aquí en el footer le podemos poner alguna cosa, pie de página, algo. Esta es una función que, al igual que al inicio, nos muestra la fecha, el mes, el día, el año, la hora incluso. Y para poder visualizar estos datos le damos en el ojito y ya tendríamos nuestro reporte. Aquí sigue saliendo subtítulo 2, eso lo podemos eliminar para que no salga así, ¿no? Entonces ya solamente tenemos reporte total ventas. Acá tenemos el pie de página con la fecha y tal. Entonces eso es todo con respecto a los reportes con Pentaho. Bien, por último vamos a proseguir con la parte del dashboard con Pentaho. Vamos a generar un dashboard de la misma manera, respondiendo una pregunta de negocios, y vamos a ver cómo se hace esto con Pentaho Server, que es la herramienta que se utiliza para generar los dashboards. Bien, lo primero es iniciar nuestro Pentaho Server.
Una vez iniciado el pentaho server, debemos ir a la página de localhost en el puerto 8080, pentaho, y nos vamos a loguear como administrador. Esperamos un momento, luego venimos a crear nuevo CTE dashboard. Luego venimos a la primera pestaña de layout panel. Luego agregamos una row, que es una fila. Le damos un nombre cualquiera. Le damos nombre gráfico. Vamos a Components Panel. Ahí le agregamos los charts, el bar chart. Vamos a darle nombre gráfico 1. Luego aquí lo importante es llenar el data source, que es de donde van a venir nuestros datos, y poner donde vamos a dibujar nuestros datos, que es en el HTML object. El component es como la unión entre el source panel y el database panel. Entonces se le va a llamar gráfico, y en el data source vamos a crear un data source. Vamos a agregar SQL queries. Vamos a seleccionar SQL JDBC. El nombre en este caso va a ser Data Warehouse. Luego tenemos los drivers y la URL, pero para ello se va a utilizar la JDBC Drivers Reference, de donde se va a obtener de la parte de Postgres. Se va a utilizar la JDBC class, que se agrega en el driver, y la otra línea que es para la URL del server. Por supuesto tenemos que cambiar lo que falta por nuestro puerto y nuestro database. Agregamos Data Warehouse, que el puerto es 5432, y el server, que el server es localhost. Con esto realizamos la conexión a la base de datos. Agregamos el password y el username, que es Postgres. En la query vamos a tener que agregar la query que se va a ejecutar. En este caso va a ser una query que nosotros tenemos ya preestablecido, que vamos a pegar. Entonces se va a agregar un select nombre, y con esto vamos a conseguir los productos más vendidos en el año 2018. Eso vendría a ser nuestra pregunta de negocio, que nosotros estamos respondiendo mediante esta query. Entonces ya teniendo el código escrito de SQL, obtendremos los productos más vendidos en el año 2018. Continuamos y nos vamos a Layout Panel nuevamente. Luego vemos que en nuestro data source tenemos que agregar el component, que es el Data Warehouse, o sea, resumido, DWH. Luego mejor lo copiamos para cerciorarnos. Ya ahí ya lo autocompletó, y ya tenemos las tres cosas juntas en uno solo. Si la query está bien, debería de salir. Debemos guardar. Vamos a Home, agregamos un nombre video. OK. Una vez guardado ya podemos hacer una previsualización, y si está todo bien debería de salir la previsualización. Ya aparece el gráfico.
Entonces tenemos todo bien. En este gráfico podemos ver cuáles son los productos más vendidos en el año 2018. Dado que en este caso queríamos saber de este año específico. Si nosotros quisiéramos saber de un año en específico, pues solamente debemos de cambiar la query, por ejemplo. Y eso es todo lo que necesitamos para hacer los dashboards. Y con eso hemos terminado este tutorial acerca de las herramientas de Pentaho. Las herramientas que tiene Pentaho para poder hacer este tipo de procesos de data mining. Entonces, por ejemplo, empezamos con los cubos Dolab, recogemos información de diferentes bases de datos, de un data warehouse, extraemos las preguntas de negocio que nosotros estamos interesados en hacer. Luego, también de las mismas preguntas de negocio podemos tomar reportes y por último podemos visualizar estos datos a través de la herramienta de dashboard de Pentaho. Así que muy interesante todo esto y les recomiendo mucho este tema y como para seguir aprendiendo más sobre todo esto. Muchas gracias.